Bueno, yo quería hablar de Nico, voy a hablar de Nico, pero él habló muy bien de sí mismo. Básicamente yo quería hablar de su obsesión, que quedó muy clara en lo que acaba de escribir. Pero en principio Nico nos pidió a nosotros que presentemos el libro y lo primero que pensé es ¿qué hago? Digo, ¿qué puedo sumar? A mi libro me encantó, digo, se lo recomiendo a todo el mundo que veo, pero digo, ¿qué le puedo sumar a alguien que está escuchando y que lo leyó o que no lo leyó y lo quiere leer? Nuestra amiga Fernanda Nicolini me dijo, habla de Nicolás, dijo, ya que es amigo y lo conocemos mucho y que de alguna manera es cierto que lo más lindo que tengo para decir es cómo de alguna manera vivimos lo que estamos a su alrededor, cómo fue que hizo este libro. Que en principio me acuerdo perfecto cuando fue el episodio de Peter Malecchini, que estábamos en la revista Noticias, estábamos sentados siempre en un mismo lugar, él, Fernanda, Nicolás Wieniawski, que es otro colega nuestro, y yo. Y pasó lo de Peter Malecchini, que para mí era una persona completamente ajena, que solo sabía que era el maestro de pintura de Nicole Neumann, y no sabía nada más. Yo casi no sabía nada ni de San Isidro, porque soy de Rosario y recién llegaba a Buenos Aires. Y Nicolás de repente nosotros los periodistas tenemos siempre cierto fanatismo por el que de repente una historia que es común, que está en todos lados, la vive de cerca. O sea, Nicolás de repente me salía con cosas que para mí eran mucha información sobre hilar fino, sobre San Isidro, sobre en qué contexto, sobre el colegio. Y en ese momento me acuerdo perfecto que le dijo, voy a escribir una columna como un acto de transgresión, que yo se lo veía a él, que para él era muy grande. Y él escribe esa columna, y de hecho la leí y me gustó mucho, es una columna donde él un poco lo que hace es esto, es hablar de su colegio, del colegio, la vinculación que él tenía personal, no solo por haber sido alumno, sino por la importancia que ese colegio tenía en su familia, por cómo este episodio de repente salía ahora, pero revelaba algo mucho más profundo, que tenía mucho más que ver no solo con su escuela, sino con la sociedad en la que él se había criado, y además le generaba unas peleas para mí muy interesantes de escuchar con toda su gente. Y eso fue todo. Para mí, en el inicio, digamos, los que estábamos ahí, era una gran historia, la de Peter Malecchini, que terminó y seguimos, digamos, qué sé yo, con los periodistas pasamos de tema como nada y quedan en el olvido. Y me acuerdo perfecto porque desde que dejamos de trabajar juntos nos vemos siempre cada tanto y tomamos una cerveza, charlamos. Y un día me dice, voy a hacer el libro. Habían pasado, no sé, 2 años, 3, bastante, ¿no? Y me dice, voy a hacer lo de Peter Malecchini como un libro. Y yo lo primero que pensé fue, ¡qué embole! O sea, ¿a quién le va a importar 6 años después leer la historia de Peter Malecchini, que además ya la vimos todos? O sea, la vimos por televisión, la leímos en la revista. Y de repente él, que es en general más profundo que yo, sobre todo para pensar, empezó como a describirme un poco lo que él acá hace en su diario, que es esa mezcla de una situación que tenía que ver profundamente con su vida, con la sociedad en la que se había creado, digamos, no solo por sociedad me refiero no solo al micromundo de la escuela, sino el micromundo de San Isidro. Y por esto del secreto, digamos, cómo puede operar un secreto o los secretos en una sociedad, o cómo una sociedad reproduce y naturaliza los secretos, y que eso obviamente automáticamente me hizo ver y confiar en él, en que la historia que tenía para contar no era solo la noticia que Grani había logrado una gran cámara oculta, digamos, de una historia muy impresionante y muy dolorosa, pero que podía, si se quiere, parecía desde afuera que podía haber pasado en otro lugar. Lo que Nicolás podía contar era que esa historia puede pasar en otro lugar, pero esta tenía ciertas características que la volvían, no quiero decir universal porque es la palabra que usamos siempre, pero sí que hay mucho de humano, de la esencia humana y de determinadas sociedades y de los vicios de las sociedades. Y empezó a escribir y después era gracioso porque cada vez que nos tomamos una cerveza te salía con estas cosas, digamos, de cómo iba con los personajes y qué sé yo, que sí, voy. Yo decía, ¿cómo va a escribir este libro? O sea, realmente esto que yo les digo, que me lo volvía interesante el libro, a mí me parecía un desafío gigantesco. Y además me parecía un desafío gigantesco, algo que para los escritores es súper importante, que es la distancia si él está involucrado. Digamos. Yo creo que los mejores libros de todos los escritores tienen que ver con que en esa historia tienen alguna... No pasa... No sé, ya lo reconocí. Las mejores historias de cualquier escritor tienen que ver con que esa historia, aunque tenga que ver con su vida, como en este caso, o no,
tiene que tocarle algo de su historia, esa anécdota, digamos, eso que le genera el libro. Tiene que tocarle algo muy profundo. Y yo comparto mucho que en el libro de los Ditela, Nico puso en una muy buena historia, a donde le puso mucha profesión, pero que un libro, para que llegue a ser el libro que él terminó haciendo en El secreto de San Isidro, tiene que tener un trabajo interno de él, como un crecimiento, una maduración de una historia interna, que al resolverse, que al atravesarla, que al escribirla y al lograr tener esa distancia justa para que no sea ni un relato donde reclamaba, digamos, le reclamaba a su familia, le reclamaba a la sociedad, digamos, por los secretos. Era un relato que en realidad estaba pudiendo contar una historia muy profunda de una sociedad, y donde él, al haber vivido algo, estaba sumándole mucho y dándole sobre todo mucha humanidad. Así que nada, eso es, en particular yo le admiro muchísimo ese trabajo que logró. Creo que son esos libros que se generan con mucho trabajo, no solo este que muestra acá de tanta obsesión, de tanto leer y preguntarse y seguir, sino que tiene que ver con un trabajo que tiene que ver con él como persona, y que lo sacó adelante, que atravesó como si fuera una nube y salió adelante y escribió este libro que es hermoso, que cualquiera que lo lea lo empieza y lo termina volando. Se los recomiendo, y además los que son de San Isidro en particular seguro que los deja pensando. Así que nada, el que lo leyó, que lo disfrute, y el que no lo leyó, léalo.